Que Dios me los bendiga. Muy buenos días. Soy el pastor Dixon Espinosa Parrales, ingresando una vez más a vuestros hogares y también, amados hermanos, a vuestro corazón, con la exposición y la meditación de las Sagradas Escrituras. Pues hoy te animo a poder meditar juntos bajo un tema que le hemos titulado La predicación y sus sacrificios. Ese es el mensaje que hoy queremos compartir y meditar bajo ese tema, la predicación y su sacrificio. Para ello y para entender también un poquito más de este tema, queremos invitarte a que tú y yo podamos buscar la carta a los tesalonicenses. Primera carta a los tesalonicenses, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 2, ¿verdad? Dice de esta manera, el apóstol Pablo dice: pues habiendo antes padecido y he sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Padre, bendecimos tu palabra, Señor Jesús. Te pedimos que bendigas este mensaje y bendigas a todos mis hermanos que de una u otra manera meditamos juntos, ¿verdad?, en las Sagradas Escrituras. Amén. Pues hoy tenemos este tema titulado La predicación y su sacrificio, basado en esa experiencia hermosa, bonita del apóstol Pablo. Una experiencia, digo hermosa, porque a pesar de tantos sacrificios se cumple el propósito de Dios en la vida del apóstol Pablo. Entonces, cuando hablamos de la predicación y sus sacrificios, aquí el apóstol Pablo le incentiva a la iglesia de Tesalónica con respecto a su ministerio que el apóstol Pablo había recibido de parte de Dios. Y ese ministerio, un ministerio de predicación, de milagros y sanidades y de salvación. Un ministerio hermoso que Dios le entregó al apóstol Pablo. Pues resulta, ¿no?, que el apóstol Pablo trató de explicarle a la iglesia de tesalonicenses que ese ministerio de predicación era un ministerio de parte de Dios maravilloso de salvación y que ese ministerio requería unos sacrificios que él tuvo que hacer por amor a Dios y por amor a las almas. Y claramente aquí entonces él menciona y dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, dice, ¿no? Habla de que cuando él fue a Filipos a predicar el evangelio, dice que él mismo narra y explica que tuvo que aceptar unos sacrificios como predicador. Y fue el ser ultrajado y haber padecido por causa de la predicación. O sea que en ese momento cuando él se encontraba predicando en Filipos, los seres humanos que vivían ahí no recibieron con agrado la evangelización que el apóstol Pablo estaba realizando, o la exposición de la vida de Jesucristo, o la exposición de la resurrección de Cristo. Ellos no aceptaron y dice que lo ultrajaron, o sea, lo ofendieron. Prácticamente lo rechazaron y aún tal vez lo criticaron tan fuertemente en Filipos que el apóstol Pablo le explicaba a la iglesia en esta carta, a la iglesia de Tesalónica, le decía que la predicación tiene sus sacrificios. ¿Se da cuenta entonces cuando tal vez vemos a personas predicar la palabra, o tal vez hay personas que se animan a querer llevar este gran mensaje, este gran ministerio, el ministerio de la palabra de Dios? Pues decirles que este ministerio siempre va a tener oposición.
Así como el apóstol Pablo recibió oposición, y todos los que predicamos el Evangelio, todos los pastores, líderes, narran de su sacrificio. ¿Por qué? Porque estamos sembrando. O sea, el apóstol Pablo estaba sembrando el reino de Dios en el reino de las tinieblas. Por eso que estos seres humanos que vivían en desobediencia ante el Señor, ellos criticaron y rechazaron, ofendieron y ultrajaron la predicación del apóstol Pablo y casi le quitan la vida. ¿Se da cuenta? Porque hay que entender que cuando se predica el evangelio de salvación, siempre se va a levantar una oposición en contra de esa predicación. Usted, por ejemplo, recordará a nuestro Señor Jesucristo cuando vino a exponer el reino de los cielos, cuando Jesús decía, este reino se ha acercado. Imagínense, mucha gente no aceptaba ese reino del cielo, el reino de la luz. Jesús mismo predicaba y llamaba a la gente a la luz y mucha gente no quería venir. Los que fueron ovejas llegaron, los que no, lamentablemente se opusieron. Se opusieron con mala disposición ante el evangelio. ¿Se da cuenta? Porque, hermano, cuando uno predica la palabra, si tú te animas a predicar la palabra del Señor, hay que entender de que aun cuando tú le predicas a un familiares, va a haber cierta oposición. Y eso hay que, ¿verdad?, entenderlo de parte del Señor, que toda predicación va a tener sacrificio. Y uno de ellos es soportar con paciencia cuando los seres humanos se oponen a la exposición de la palabra del Señor. Y yo podría contarle nuestra experiencia como iglesia. Muchas veces hemos salido a predicar, a evangelizar a nuestras misiones, a las calles, y hemos tenido mucha oposición. Hemos tenido personas que se han molestado, han rechazado el evangelio, pero esos son los sacrificios que debemos hacer por amor a Dios y por amor a la predicación de la palabra de Dios. El apóstol Pablo decía, y habiendo antes padecido, versículo 2, y habiendo sido ultrajado en Filipos, decía el apóstol Pablo, contaba de su experiencia. Lo ofendieron, lo rechazaron en Filipos, pero él siguió predicando. Él siguió predicando porque entendía que la predicación tiene sus sacrificios. Y todo sacrificio, hermano, tiene su recompensa. Eso no hay duda. Todo sacrificio tiene su recompensa. ¿Qué más contaba el apóstol Pablo a la iglesia de los tesalonicenses? Decía, como saben ustedes, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿Se da cuenta? Vemos claramente cómo el apóstol Pablo, en medio de esos sacrificios, de esas ofensas, de esa gran oposición a las Sagradas Escrituras, él dice que se armó de denuedo. Lo que significa, el significado de denuedo es valor o valentía. O sea que él se armó de fortaleza. Su fortaleza fue Jesucristo. En ese momento, ¿verdad? Él se apropió de esa gran frase, ¿no?, en su corazón, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, él trató con denuedo, o sea que trató de coger valor en medio de esos sacrificios, en medio de que el enemigo de las almas, Satanás, se oponía a que el apóstol Pablo hiciera o cumpliera su ministerio de la palabra ahí en Filipos. El apóstol Pablo trató de fortalecerse en el Señor. En medio de esos sacrificios, el Señor nos dice que debemos fortalecernos en Él para seguir haciendo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Así que tal vez hay personas en este momento que pueden decir, ¿verdad?, que cada vez que tratan de predicarle a su familia, se levanta como una oposición o se levanta como una lucha. Pues decirte de parte del Señor que tomes denuedo, que significa toma valor para seguir predicando con amor, con paciencia, con sana doctrina, ¿verdad? Haciendo la exposición de los versículos y de ese llamado a las almas de parte de Dios.
El apóstol Pablo decía a la iglesia de Tesalónica, le decía, él les contaba su experiencia y les decía, mire, a pesar de que hubo gran oposición, en nombre de Dios yo cogí de nuevo, cogí valor para seguir predicando. ¿Se da cuenta entonces si hay personas en este momento que tal vez han dejado de predicar el evangelio, han dejado de hablar de Dios? Tienes que volver a comenzar, volver a retomar ese gran ministerio de la palabra, que es exponer, hacer una exposición de la predicación de la palabra, ¿verdad? De las verdades. Cada vez que predicamos la palabra de Dios, estamos hablando las verdades del cielo, escritas aquí en las Sagradas Escrituras. Así que toda predicación tiene sacrificios, pero Dios nos llama a seguir con valor, con valentía, hacia adelante, seguir predicando el evangelio. ¿Qué más le decía el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica? Le decía, porque nuestra exhortación no procedió del error ni de la impureza, ni fue por engaño. ¿Qué quiere decir, no? Que Pablo estaba convencido de que lo que él estaba predicando era algo inerrante, ¿verdad? Algo que no tenía, inerrante significa que no tenía errores. O sea, la palabra de Dios que él estaba hablando, el cumplimiento profético del Antiguo Testamento en Cristo no tenía errores. Por eso que la Biblia no tiene errores. La Biblia es fuente de toda verdad. La Biblia se defiende sola, en otras palabras, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo, en medio de esos sacrificios, él estaba convencido, estaba muy claro de que lo que él estaba hablándole a la gente o a las personas, el plan de salvación, la exposición que él estaba llevando a cabo, no tenía nada de engaño ni de errores, sino que era una palabra verdadera de parte del Señor. Él mismo lo decía, porque nuestra exhortación, o sea, nuestra predicación, no procede de ningún error, ni tampoco de ninguna impureza, ni fue por ningún engaño. O sea que lo que él estaba predicando, él se convenció de que lo que él predicaba era inerrante, que significa libre de errores, la palabra de Dios libre de impurezas, ¿verdad? Y libre de todo engaño. O sea, lo que él estaba diciendo a las personas no tenían ninguna mancha de errores, ni de impureza, ni de engaño. Se da cuenta que es todo lo que tipifica Satanás, ¿no? Satanás está lleno de errores, Satanás está lleno de impurezas y Satanás está lleno de engaño. Quiere decir entonces que cuando nosotros predicamos el evangelio, debemos tener una conciencia de que la Biblia es inerrante, pura y dice la verdad. ¿Se da cuenta? Entonces, si nos convencemos de que la palabra del Señor dice la verdad y que la palabra del Señor está libre de impurezas y que la palabra del Señor está libre de errores, entonces podemos predicar el santo consejo del cielo. Hay un poder aquí en las Sagradas Escrituras. Pablo dice como una dinamita, hay un poder en sí misma. La palabra tiene un poder. Solamente la Biblia necesita que se exponga, se predique, se proclame. Y eso es lo que el apóstol Pablo trató de hacer. Por eso que el apóstol Pablo atravesó muchos sacrificios, dolores de cabeza, problemas, situaciones para predicar el evangelio. Entonces él les recordaba a la iglesia de los Filipos, le decía, yo he pasado estas situaciones, estos sacrificios. Por eso, mi amado hermano, te animo a seguir predicando, te animo a seguir adelante. Sigue cogiendo valor y sigue convenciéndote de que esta palabra es santa, pura y verdadera. La Biblia es inspiración de Dios. Imagínate, la Biblia ha venido directamente del cielo por hombres y profetas que escribieron la Sagrada Escritura inspirados por el Espíritu Santo. Así que en este momento creo que el Señor quiere llamarnos a la reflexión en el sentido de que debemos seguir predicando. A pesar de los sacrificios, a pesar de las situaciones difíciles, debemos seguir predicando porque es
Es un mandato de parte de Dios a nuestras vidas como cristianos. Así que te animo a seguir predicando la palabra, el santo consejo de Dios, porque la Biblia o la predicación que tú haces de parte del Señor, que tú realizas de parte del Señor, no tiene errores, no tiene impureza y no tiene engaño. Dice más abajo, sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, y así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios que prueba nuestros corazones. ¿Se da cuenta? Entonces, en esta parte el apóstol Pablo le decía a la iglesia, ¿no? Yo he seguido predicando porque con valor, con denuedo, he tenido posiciones porque el reino de las tinieblas se opone al reino de la luz. Estoy convencido de que la predicación no es engañosa ni tampoco tiene errores. Pero también, decía el apóstol Pablo, imagina, también estoy convencido de que el ministerio que yo tengo es un ministerio que me lo ha dado Dios, ¿verdad? No para agradar al ser humano, a los hombres, dice la palabra, sino para agradar a Dios que prueba los corazones. O sea que el apóstol Pablo explicaba bajo una experiencia personal a la iglesia de que su llamado era un llamado directamente del Señor. Dios lo había llamado a hacer lo que tenía que hacer. Así que tú que me escuchas de parte del Señor, yo te animo, ¿verdad?, a convencerte más de tu llamado, que Dios te ha escogido para hablar de Él. Dios te ha escogido, hermano, para publicar de Él en tus redes sociales, con las amistades, hablar del Señor, bajo diferentes temas. Dios te ha llamado, ¿verdad?, y te ha escogido para hablar de Él. ¿Se da cuenta? El apóstol Pablo decía, Dios me ha escogido, no para agradar a los hombres, ¿no?, sino para agradar a Dios. ¿Se da cuenta? O sea que cuando predicamos el evangelio, agradamos a Dios. Cuando hablamos la palabra, agradamos a Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, que cada vez que él está predicando, agrada a Dios y no al ser humano. O sea, es un llamado poderoso directamente del cielo a la tierra hacia el apóstol Pablo. ¿Se da cuenta? Entonces, compararíamos este mensaje con la vida de Jesucristo. Los sacrificios que Jesucristo atravesó, imagínate, lo crucificaron por predicar el evangelio. El Señor habló, ¿verdad?, a los soldados romanos, habló a Roma, a los emperadores, les habló a los religiosos judíos. El Señor les predicó el arrepentimiento, el Señor les predicó el reino. Pero más sin embargo, los religiosos judíos le quitaron la vida, aliados con el imperio romano, se aliaron, se juntaron con el imperio romano y ¿sabe qué hicieron? Crucificaron al Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Tomaron la gran, terrible decisión de crucificar al Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Imagínate los sacrificios, ¿no? Si queremos comparar este mensaje con la vida de Cristo, los sacrificios que nuestro Señor y Salvador Jesucristo tuvo que hacer para llevar el evangelio de la salvación al mundo. Y cuánto más nosotros, hermanos, no vamos a tener oposición de parte de Satanás, que el Señor lo reprenda, va a oponerse a que uno predique, a que uno hable, a que uno exponga las Sagradas Escrituras. Pero ahí es donde Jesucristo también cogió valor y Jesucristo siguió predicando aún en medio de la cruz, en medio de que, ¿verdad?, ahí le estaba cargando los pecados de la humanidad. Ahí Jesucristo siguió predicándole, ¿verdad?, a la gente. Aún le dijo a ese hombre que estaba a su lado, a ese hombre malhechor que creyó en él, le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ahí sufriendo, ahí mismo derramando su sangre, le estaba salvando, porque la predicación del evangelio del reino tiene su sacrificio. Jesucristo mismo encarna un sacrificio viviente. ¿Se da cuenta? Así que, entonces, ¿qué vamos a hacer si a veces hay sacrificios que hacer para predicar el evangelio y llevar la palabra? Pues tenemos que seguir adelante. Dios te llama en este momento, ¿no?, a que cada vez que hay un desánimo por predicar el evangelio a tu familia, a la iglesia, a tu comunidad o en las redes sociales, cada vez que venga un desánimo
Para que tú ya no prediques el Evangelio, recuerda a Jesucristo, recuerda al apóstol Pablo, que ellos siguieron adelante con denuedo y con valor. ¿Se da cuenta? Así que en este momento yo te animo de parte del Señor a tomar ese reto, a seguir adelante, predicando, plantando y sembrando bandera en medio de una generación terrible. Sigamos predicando la verdad del cielo, sigamos predicando la palabra de Dios que alimenta las almas, que rompe cadenas, que destruye imperios de oscuridad por medio de las sagradas escrituras. Cuando la palabra del Señor llega a un alma, es salvada, perdonada, justificada por Dios. Así que debemos seguir adelante, a pesar de que toda predicación tiene sacrificios. El Señor nos dice en este día que debemos seguir predicando. Adelante, ¿verdad? Predicando la palabra en medio de una generación terrible, como Jesucristo predicó, Jesucristo habló de la salvación, Jesucristo llamó al arrepentimiento a la gente y tuvo que atravesar muchos sacrificios, aún entregar su vida por amor a nosotros. Así que, hermano, yo te animo a hacer una oración en este momento para que Dios te ayude, Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios te dé esa fe y Dios te dé esa fortaleza para que sigas hablando de Dios en el llamado que Dios te ha dado. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Padre, venimos ante tu presencia, amado Dios. Reprendemos, Señor, toda oposición. Cancelamos toda oposición que se levante en contra de las Sagradas Escrituras. Te pedimos que reprendas al enemigo, Señor, y que nos ayudes, Padre amado, a seguir predicando, a seguir hablando las verdades del cielo a la tierra, a seguir, Padre amado, predicando el sagrado y santo evangelio. Padre, bendícenos y bendice a nuestra iglesia, Rey de Reyes de Chulucana, sus misiones del campo, nuestra iglesia de Puerto Rico, nuestro pastor Víctor Vázquez Toledo y todos nuestros pastores en Perú y en el extranjero. Dios mío, te pedimos que los ayudes a seguir predicando el evangelio, porque ese es el llamado que Dios nos ha dado, llevar la salvación y llevar la presencia de la palabra de Dios al corazón de las personas. En el nombre de Jesucristo, Señor amado, ayúdanos a seguir adelante. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Así que esperamos que este mensaje haya sido de mucha reflexión para el ministerio que Dios te ha entregado. Amén.